Es mi primera vez en Panamá y espero que no sea la última. Gracias a la universidad, Parque Summit y Melo por darme la increíble oportunidad de venir a hablaros de lo que para mí es el día a día y esperando y deseando que lo que para mí es el día a día sea vuestro día a día dentro de muy poco, ¿vale? Soy una de las cirujanas de los hospitales Privet y mi nombre es Iciar. Vamos a empezar. Voy a intentar hablaros de cirugía y anestesia de mamíferos exóticos. Para nosotros exóticos es un hurón, un conejo, roedores sobre todo. Si tenéis cualquier preguntita, yo prefiero que me cortéis, que levantéis la mano, os pasamos el micro, lo que sea, que no esperar al final. Que no os dé vergüenza, porque me vais a pillar en Panamá dentro de un año, entonces no guardéis 12 meses de dudas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por la parte de anestesia y analgesia, porque creo que antes de poder operar tenemos que ser capaces de mantener a un animal quieto, dormido y sin dolor. Voy a dividir la parte de anestesia en 5 cositas que seguro que todos tenéis en cuenta en vuestro día a día, pero bueno, por recalcarlo. ¿Cómo perdemos calor? Hay 4 fases en la pérdida de calor sobre las que no me voy a extender. Pero lo que es importante... ¡Anda! El primer vídeo que no va. Lo que es importante, sobre todo a nivel de metabolismo, es el tema de la hipotermia. Tenemos animales que bajo condiciones de anestesia van a tener una vasodilatación importante, van a tener una relajación muscular, depresión del centro termorregulador y que van a tener grandísimas áreas rasuradas y llenas de líquidos desinfectantes. Son las propias drogas las que producen este tipo de procesos metabólicos y las que nos van a impedir que este animal por sí mismo sea capaz de recuperar temperatura. Ah, no, el vídeo va. En este caso es una coballita que vamos a hacer una cirugía abdominal. En este caso la cobaya tenía unas litiasis en riñón y en uréter, pero para que os fijéis el área tan extensa de esa zona depilada tan extensa y tan mojada. Vamos a necesitar mantas eléctricas, aires forzados, guantes. El vídeo que tenéis en pantalla es una bobería, es algo muy sencillo que podéis hacer en cualquier clínica. Es un empapador que tiene sus 4 esquinas cerradas con un esparadrapo y hemos dejado liberada una zona en medio para poder meter la boca de un secador. La mejor forma de calentar a un animal es o bien con aire directo o bien con este tipo de mantas de aire forzado, de aire caliente forzado. En España una manta de aire forzado viene costando en torno a los 3.000 euros, que serían como 3.500, 4.000 dólares. Cualquier animal de menos de 2 kilos podéis hacer esto. Solo necesitáis un secador, un empapador y alguien entretenido moviendo un poquito el secador para que no coja temperatura en un solo sitio. Otros métodos muy sencillos que conocéis todos: los fluidos atemperados, secador, lámpara de calor y guantes. Cuidado con las quemaduras. Cuidado, de verdad, merece la pena tardar un poco más en calentar a un paciente que quemarle una quemadura en un perro en una cirugía de 1 hora aproximadamente. Supone en torno a los 20-30 centímetros de quemadura en un dorso, en una espalda. Justificarle esto al dueño es muy complicado, se puede hacer, pero pensar en el bienestar animal, pensar en ese animal con una quemadura y el dolor que implica, el dolor que supone. Cuando son animales tan pequeños, los matamos. O sea, cuando yo digo que tengáis cuidado con la cabeza, es porque su cerebro coge la temperatura del resto del cuerpo. O sea, cogemos en una manta de estas, hay algunas que vienen con termómetro, cogemos 42 grados. 42 grados en la cabeza es un problema, ¿vale? ¡Chin, chin! Hidratación. Cuanto más pequeño es el paciente, más importante se hace la hidratación. Si yo no tengo un animal con un estado bueno en cuanto a volemia, es difícil que me tolere una cirugía. Va a generarnos hipotensión, va a generarnos daño a nivel hepático, va a generarnos daño a nivel renal sobre todo y vamos a tener serios problemas a la hora de la recuperación. Un animal con una poca volemia va a tener una perfusión terrible, que es finalmente lo que acaba con la vida del animal.
lo que tenemos es que entrar en cirugía con un animal normovolémico. Es decir, hay que entrar en cirugía con un paciente en el mejor estado de hidratación posible. La cirugía o la anestesia no son el momento de rehidratar a un animal. Tenemos unas luchas terribles en el hospital. Yo como cirujana o como anestesista pido que mis pacientes entren perfectos para quirófano. Entonces, pedirle a vuestros internistas, o si sois vosotros los que hacemos un poco de todo, que pasa en todas partes, esperar un rato, esperar 2 horas, esperar 3 horas, iros a dar una vuelta, comer si no habéis comido, cenar si no habéis cenado, preparar el material quirúrgico, preparar el quirófano, pero esperar a entrar en quirófano con un animal normovolémico. ¿Cuál sería, por tanto, la dosis de volumen, de fluidos, de cristaloides en un paciente quirúrgico? La de mantenimiento, que ronda los 3 mililitros por kilo. En casos de hipovolemia, como podéis estar viendo quizá aquí, o en animales que están entrando en shock, un animal que te viene pues con un accidente, un traumatismo, una amputación, que tenemos que entrar en quirófano casi inmediatamente, recuperamos volemia. Generalmente recuperamos volemia con las dosis que tenéis aquí. Bueno, aquí igual me falta una comita, ¿no? Y aquí un par de ellas. Perdonadme que ha habido bastantes cambios de ordenador en el último día y algunas cifras quizás estén bailadas. Respecto a cristaloides, entre 10 y 15 mililitros kilo. Coloides con 5 mililitros kilo. Es más que suficiente. En el caso de que no podáis hacer transfusiones, que brevemente os explico y que veréis que es muy sencillo, la mezcla de ambas es el ideal. No busquéis la reposición de volumen solo con coloides o solo con cristaloides. Hacer una mezcla, ¿de acuerdo? Transfusión de sangre entera. En pacientes muy pequeños, en pacientes por debajo de los 500-600 gramos, en cuanto a especie me refiero, hablando de gecos, hámster, ratas, quizás se complique un poco más, pero en el caso de hurones y conejos es práctica diaria. Los mismos casos en los que realizaríais una transfusión en un perro o en un gato, hacer transfusiones. Gracias a Dios, bueno, esto es un conejete de 3,5 kilos o algo así. Tenemos gigantes de Flandes, son animales que pesan 7 kilos. Es el donante ideal, el donante perfecto. En caso de hurones tenemos Marshalls que llegan al tamaño de un gato. O sea, sacamos tal cual volumen de un paciente y podemos utilizar la yugular cateterizada con una vía de color verde. Sacamos sangre, reponemos después la volemia en el paciente que hemos utilizado como donador y transfundimos al donante. Sobre cómo valorar la hipovolemia o cómo valorar la hipoperfusión, pues lo que haríais en cualquier otro paciente. Pliegues cutáneos, coloración y sequedad de mucosas, presiones arteriales, frecuencia cardíaca y perfusión, que al final es lo que nos importa. Por esto valoramos hidrataciones. Luego un poquito más adelante hablamos del tema de presiones arteriales, frecuencia cardíaca, mucosas y demás. Oxigenación. Fácil. Intentar adecuar la oxigenación al procedimiento que estéis realizando, porque os puede ayudar a salvar una vida. Esto no es que yo me lo invente, esto es que sale en los libros. 30 segundos respirando una concentración de oxígeno al 100% nos permite tener un mamífero en apnea 3 minutos sin daños, sin hipoxia cerebral, porque tenemos cargada de la hemoglobina de oxígeno y nos permite tener ese tiempo de reacción, ese tiempo de espera. Cualquier paciente crítico va a tener una demanda de oxígeno altísima, porque va a estar temblando, porque va a tener tiritonas y va a tener una demanda altísima de oxígeno, porque va a tener una frecuencia elevada y por un montón de casos más que conocéis. Los conejos intuban. Aquí se ve muy bien, no siempre se ve tan bien. Intentarlo. Este no es el primer conejo que intubo en mi vida. No es fácil, pero tampoco necesitáis un endoscopio. Con el conejo tumbado con las 4 patitas hacia abajo, como veis, la cabeza bien extendida, incluso os podéis ayudar colocando una gasa en los incisivos superiores y traccionando de la cabeza hacia atrás. Esto es un tubo sin CUF del 2,5 o así. Esto es un conejo que rondaba los 3,6 kilos, 3,5 kilos. O sea, un conejo estándar ahí en España, digamos. Intentarlo, porque los conejos son bastante fastidiosos para las anestesias. Algún otro compañero lo ha comentado esta mañana.
Como no llegue el conejo muy dormido a la inhalación de isoflórano, el conejo deja de respirar, se cabrea y deja de respirar. Y ahí tenéis muy poco tiempo para reaccionar, porque no la habréis preoxigenado, porque los conejos tampoco se dejan preoxigenar. No son grandes pacientes detrás de una mascarilla. Entonces, intentar que el conejo llegue dormidito. Intentar este proceso, ¿de acuerdo? Que no es tan complicado. La analgesia. Un compañero el otro día me decía, ¿hace falta? Digo, bueno, igual se me ha ido un poco de las manos, ¿no? Un poco me va lo gore, porque como cirujana que soy, digo, bueno, es hueso, carne, tal. Esto duele. Duele, ¿no? ¿Duele? Sí, bien, gracias. Es que os veo ya cerrando los ojitos. Duele. ¿Y esto? Mirar la extensión de tejido necrótico, el pus. O sea, por favor, este paciente tiene que estar muriendo de dolor. ¿Cómo va a comer? ¿Cómo va a moverse dentro de una jaula? Y sus dueños posiblemente te lo traen porque esto le pasó ayer. ¿No? No lo creemos tampoco, ¿no? Entonces, duele, ya lo tenemos claro. ¿Por qué duele? Quizá, bueno, son recién egresados, hace poco acabaron la carrera, son estudiantes, hay un poco de todo. ¿Quién es veterinario ya con la carrera levantada? ¿Restos son estudiantes? Terminando. ¿Dieron algo del control del dolor? ¿Recuerdan esta parte? Fisiopatología, fisiología. Duro, ¿eh? Pero bonito, bueno. ¿Cuánto duele? Mecanismos por los cuales se genera el dolor. ¿Qué ocurre con el dolor? Mecanismos, transducción, transmisión, modulación y percepción. No me voy a meter. Pero si aquí a nuestro compañero mete las manos donde no debe, se le caen los deditos. Estos nervios viajan hasta la columna. Aquí ya tenemos la transducción y subimos hasta la cabeza, hasta la corteza, donde ya hablaríamos de la percepción. ¿De acuerdo? Hace toda esa escena. ¿Por qué os he marcado estas tres aspas? Porque podemos actuar sobre las tres y porque os voy a ayudar a saber cómo actuar sobre cada una de ellas. El dolor activa el sistema simpático y esto produce a su vez aumento de lo que veis arriba, descenso de lo que veis abajo. Aumenta frecuencia cardíaca, vasoconstricción, presión arterial, el consumo de oxígeno. Aumenta la ventilación y el cortisol. Reduce o hace que se ralentice el vaciado gástrico, la movilidad y reduce la producción de orina. No controlo el dolor solo porque duela. Controlo el dolor porque, como ha dicho Beltrán antes, se nos mueren. Se dejan morir de dolor. Y hoy en día tenemos mecanismos para identificar el dolor y tenemos mecanismos para controlar o eliminar el dolor. Y es un error infravalorar el dolor. Hay tablas en internet, hay esquemas, hay mecanismos para ayudaros a identificar cuánto duele. Un perro es mucho más sencillo que este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque al ser presas van a intentar esconderlo, van a intentar evitarlo. Y si el cliente no está acostumbrado, ese paciente está sufriendo un dolor y el cliente no está adiestrado o enseñado a identificar dolor en su mascota, todo esto se lo va a pasar por alto. ¿Qué decir de un animal salvaje? Pero bueno, esto sería un poco la generalidad. ¿Qué debemos vigilar? ¿Qué debemos preguntar al cliente? ¿Se echa? ¿Dónde se echa? ¿Come? ¿No come? ¿Se mueve más? ¿Se mueve menos? Es fantástica esta tabla sobre al menos ratas, ratones y conejos que os van indicando paso por paso cómo identificar el dolor en estas tres especies. La tenéis de hurones, hay de un montonazo de animales, ¿de acuerdo? La tenéis en internet, es de la Universidad de Newcastle. Hay unas guías donde vais además poder descargaros de internet del 1 al 5, o sea, hay un montonazo de puntuaciones. Lo bueno que tenemos la gente que nos dedicamos a la clínica de estas especies es que son animales altamente usadas en experimentación. Y a mí me viene de maravilla dedicándome a la cirugía y a la anestesia, porque todos esos datos que llevan recabando años y años son perfectamente extrapolables a la clínica. Y uno de ellos es los signos de dolor. Estos son dosis, os las vamos a dar, ¿vale? No os agobiéis copiando toda esta tabla, porque os las vamos a dar, las vais a poder tener en casa. Drogas, ¿cómo, cuándo, dónde?
Bueno, a mí me gusta decir que cuanto más mejor, con ciertas salvaciones, ¿de acuerdo? Cuidado, porque los opioides pueden producir o ralentizar el sistema digestivo, que tampoco nos interesa en estos pacientes. Entonces es un equilibrio, por eso es importante ir controlando y monitorizando el dolor, porque hay que encontrar un equilibrio entre que no le duela y que mi exceso de drogas no le produzca una parada digestiva, ¿cómo me sale? Una ralentización, digamos. Conejos y roedores, lo mismo, las mismas tablas, ¿de acuerdo? Quizá la más especial es esta de roedores porque tenéis especificado por especies, ¿vale? No me voy a entretener porque estos son tablas que encontréis en cualquier libro, que yo os las voy a dejar de cualquier manera. Bloqueos locorregionales. Me encanta la anestesia. Yo es verdad que soy cirujana por herencia, pero soy una apasionada de la anestesia y siempre que puedo colaboramos todo en este tipo de control del dolor. Los bloqueos locorregionales en pacientes de tallas muy pequeñas, como de las que estamos hablando ahora, nos ayuda a reducir las cantidades de anestesia general, nos ayuda a controlar la vasodilatación y nos ayuda a controlar el dolor antes de que llegue a la cabeza. Muchas veces antes de que llegue a la médula. Ese es el correcto control del dolor, no el que ya se ha producido, el que ya ha sido percibido y contra el que el mecanismo del cuerpo está actuando. No quiero que el simpático se active, quiero pararlo antes. En condiciones tan tontas como bloqueando unos testículos previos a una castración, en el diario haciendo bloqueos orales o en el que quizá yo sí os pediría más entreno, que es una epidural. Pero cualquiera de estos lo podéis hacer en vuestras clínicas. Es que no sabéis la cantidad de anestesias y de disgustos que os vais a ahorrar. Yo siempre digo que cuando el animal que estáis operando se ha movido, nos damos cuenta, ¿no? Parece ser que cuando el conejo te mueve la pata o el hurón te ha pegado el ñasco, ya sí, pues es que le dolía o es que le estaba molestando. Vamos a no llegar nunca ahí. Bloqueos regionales, las dosis de lidocaína las tenéis en las tablas, ¿de acuerdo? Pero plexo braquial, testículos, nervio ciático, nervio femoral. Lo ideal, ¿cómo lo hacemos nosotros en especies más grandes o en estas chiquitinas? Ya no llegamos, pero en hurones y en conejos es ecoguiado con un ecógrafo. Adiestrados tardáis 1 mes, 2 meses y lo estáis haciendo con holgura, con facilidad. Y si no, testículos, muy sencillo, cogéis el testículo, cargáis 0,5 de lidocaína, diluís hasta 0,7 y le metéis la mitad en cada testículo en un conejo. En ratas y ratones os vais a mitad de dosis. Bloqueos orales para la extracción de molares o el trabajo dental en conejos. Infraorbitario, mentoniano y por dentro el mandibular. Muy, muy sencillos. Epidurales. Esto seguro que habéis escuchado que literatura en perro, en gato os resulta más sencillo. Pero en conejos y en hurones se debe hacer cirugías de traumatología y en cirugías de repro y en cirugías de urinario. Va de maravilla. Antonio es una máquina haciendo esto, es alucinante. Tenéis que verle. Aguja en mano. Sobre cirugía, os quiero preguntar, ¿quién de aquí opera a día de hoy? ¿A quién le gustaría operar? ¿Eh? Más gente. Los que operáis, sobre todo, ¿qué especies o con qué animales trabajáis? Perro y gato. ¿Alguien opera algo que no sea perro y gato? ¿No tú de todo? Se atreven con todo, ¿no? Están ya... Vale. Yo creo que todos los que empezamos a operar empezamos con perro y gato. Casi todos tienen... ¿Algunos tienen la fortuna o la suerte? Sí, doctora, y justamente el conejo es donde, pues, más que nada el dolor, el bloqueo del dolor, como usted dice, que no llegamos. Se duerme, cómo se llega al plano para que podamos intervenir. Y en cosas más sencillas, por ejemplo, en absceso, o hasta en una castración. Vale, yo cuando empecé con... Yo vengo de perro y gato, y cuando empecé a trabajar con conejo, mi pesadilla era la anestesia. Era mi pesadilla, porque le tengo muchísimo miedo. O sea, te da miedo, te da pánico pasarte, porque un conejo es muy difícil de recuperar una vez que estás pasado. Mi consejo es intentar trabajar como lo harías en perro y gato. Es decir, conseguir una vía y conseguir intubarlos. Porque el gran problema del conejo a la hora de conseguir un plano que te permita trabajar es que no puedes subir el ISO todo lo que tú quieres. Intúbalo. Porque el conejo, por más que te haga una apnea,
le tienes controlado con un tubo. No he hablado aquí, pero sí que nosotros también tenemos tubos supraglóticos. Son unos tubos que no hace falta encontrar la tráquea y meterlo dentro, son unos tubos que se diseñaron para conejo y felino, que sí que son un poco más caros, o sea, sí hay diferencia económica entre un tubo normal que te viene costando en dólares, te costará como 4 o 5 dólares, en el supraglótico te cuesta a lo mejor 30 dólares. Pero bueno, en veterinaria ya sabemos que el uso del supraglótico, bien lavadito, con un enzimático o con una formalina esterilizando en seco, te vale perfectamente los usos que le quieras dar. Yo, quizá el consejo para conseguir el punto anestésico que necesitas, además de la pérdida del reflejo palpebral, monitorizarlo. Ahora os voy a poner un par de vídeos sobre monitorización en un conejito. Es quizá eso, el profundizar la anestesia, lo que tú necesites, y el conseguir también buenos bloqueos locorregionales. A la hora de hacer repro, hacer bloqueo epidural o bloqueo caudal, teniendo cuidado de los volúmenes y limpiando y asegurando bien la zona, igual que para la trauma. Pero sobre todo quizá cirugías más cortas, como un ovario, una ovaristerectomía en una conejita, que es una cirugía que nosotros con el tipo de maquinaria que tenemos son cirugías de apenas 7 minutos. Quizá una epidural, riesgo-beneficio, hay que contemplarlo, pero te puede ayudar mucho si es el típico conejo que no terminas de encontrarle el punto anestésico. Lo que yo sí que hago es animaros a poner una vía y animaros a intubar. Un conejo que no se deja dormir con isoflurano, le pones 0,2 de alfaxán, y es un conejo que de repente notas que se relaja o que no necesitas el isoflurano, puedes hacer una TIVA, la famosa TIVA, ¿no? El total intravenous, al final es bolo de propofol o bolo de alfaxán. ¿Vale? Entonces, intentar conseguir una vía y con propofol o con alfaxán, con el conejo oxigenado sin isoflurano, porque un conejo sedado sí que te permite la oxigenación, ir con poquito a poquito, muy poquito a poquito, dosis de propofol o de alfaxán, con lo que podéis trabajar, y os va a dejar operar sin problemas. Pero ya necesitas una vía. O para el isoflurano yo me siento mucho más cómoda cuando lo tengo intubado. Pero a base de intramusculares, dormir un conejo es muy complicado. Tener buenos planos anestésicos es muy complicado. Pero yo te entiendo porque ahí está. Yo me he visto ahí y sudar y decir, madre mía, tengo una coneja. ¿Vale? Entonces, trátalo como un perro. No te planteas un ovario de perra sin ponerle una vía o sin intubar. Yo te recomendaría lo mismo. Perderle el miedo, lo que quizás estemos repitiendo continuamente hoy es tratarlos como animales de primera. No los tratéis como animales de segunda. Normalmente se como que se extrapola, se puede decir como un gato. Sí. A un conejo es mucho más difícil de intubar, pero esa base de intubar conejos, intubar conejos, intubar conejos. O sea, y acabas haciendo mano. O sea, se puede. Si yo he podido, os juro que no soy la persona ni más lista ni más hábil del mundo. Podemos todos. Y animaros que lo hagáis, de verdad. Y un poco, volviendo a... De los que operáis un poco más, hacéis todo tipo de cirugías. Sé que algunos sí, ¿verdad? ¿Os atrevéis con urinario, con repro, un poco con todo? Un poco con lo que haga falta, ¿no? Venga. Os voy a dar unas pinceladas. Cosas básicas. Con 3 materiales operamos. Yo en mi kit, en el kit con el que yo opero tejido blando todos los días, sí tengo muchas más cosas, pero si me das solo esto, yo creo que te puedo hacer el 90% de las cirugías. Es decir, operar no es caro, no es caro. Una esterilizadora o en su defecto hay mecanismos químicos, ¿de acuerdo?, que os van a permitir obtener tasas muy muy bajas de colonias bacterianas y demás. Entonces, con un porta, unas pinzas, romas en el caso de pequeños animales y unas tijeras, sois capaces de hacer el 80 o el 90% de las cirugías de blandos que tenemos en una clínica o en un centro de recuperación. Tipos de agujas, tipos de suturas, aguja atraumática y aguja traumática. Si me dieran a elegir un solo tipo de aguja en pequeños animales, me iría a la aguja atraumática. O sea, porque a lo mejor no podéis tener toda la hilera, toda la ristra de 20 tipos de suturas que yo tengo en la clínica, un hospital muy grande con mucha casuística. Iros a la atraumática en el caso de animales pequeñines. Y por supuesto, absorbibles. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La no absorbible nunca va a deshacerse. La absorbible, en torno a los 40 días, puede empezar o va a empezar a desaparecer. Animales que no se dejan
mirar las heridas o suturas que tienes que dejar dentro, evidentemente te deberías ir a una absorbible. ¿Cuándo eliges la no absorbible? Hernias. Cuando te interesa que haga fibrosis, cuando te interesa que permanezca la sutura toda la vida del animal. Luego hay otra que es muy chula, esto es una pasada. Esto es lo que sería el hilo, ¿no? El hilo de una no absorbible. Las parenquimatosas son estas dos. Esto es sobre todo para hacer cirugía, o sea, o para quitar un lóbulo pulmonar o un lóbulo hepático, porque lo que te hace es como una soga, digamos que te cierra el parénquima. Si tú le pones este tipo de suturas, lo cortas. Hace como una guillotina. Sin embargo, esto lo atas de tal manera que se quedan todas las células y los vasos apretaditos sin llegar a cortar. Vale, cada kit de estos vale como 40 euros, como $50. Entonces, esto lo tratamos con mucho cariño y lo sacamos solo cuando no hay más remedio que sacarlo, pero son realmente útiles. Entonces, ¿qué operamos? Cosas que parecen una chorrada, pero que os quiero repetir. Si no somos no tenemos mucha mano a la hora de operar algo, leeros la cirugía el día de antes. Que si necesitáis llevaros el libro al hospital os lo lleváis. Unos esquemas, unos apuntes, meteros en YouTube, en nuestro YouTube mejor. Tenemos vídeos explicativos, seguimos haciendo ayudas todos los días, tenemos programada una parte de YouTube para hacer cirugías del tipo cómo se pone un catéter central, cómo se hace una castración de perra, cómo se hace. La cosa es ayudarnos, ¿de acuerdo? Somos una comunidad enorme, vamos a ayudarnos. Meteros en YouTube, preguntar, ¿de acuerdo? Llevaros ayudas, que no pasa nada. Que mi madre la primera vez que hizo lentejas se llevó la receta escrita. Llevaros ayudas anatómicas sobre todo. Y aseguraros de que tenéis el material que necesitáis, que no es la primera vez que llegamos de urgencias y el compañero no nos lo ha dejado todo listo. Entonces, revisar que tenéis todo lo que necesitáis antes de operar. No os veáis pasando las canutas en medio de la cirugía. ¿Quién me ayuda? Hoy operamos a estas dos preciosidades. Os pongo este ejemplo porque me pasó hace 2 semanas. ¿Qué voy a operar? ¿Qué es esto? Son las dos castraciones o esterilizaciones. ¿Qué es esto? ¿Un macho o una hembra? Esto es una hembra. ¿Y esto? Un macho. El dueño no lo tenía muy claro y las chicas de recepción tampoco. Entonces pasó por otro veterinario de otra clínica y este machito, ¿no?, venía a castrar y les dimos la sorpresa. Dijimos, bueno, le vamos a ayudar, vamos a esterilizar a su cobaya, no su cobayo. Ay, que Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le cambio el nombre? ¿No? Tenemos que saber que vamos a operar. Os reís, pero esto pasa, ¿eh? Que esto venía derivado de otra clínica. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿Esto es una hembra? Esta tiene truco, ¿eh? Esto es un macho, vinieron 2 hermanitos, chicos, y castramos a los 2 el mismo día. Este ya está castrado. ¿Que os pillan? ¿Vale? Entonces, importante de verdad que no os dé vergüenza admitir los límites, porque solo admitiendo los límites y preguntando llegaréis arriba sin asustaros y sin pasar miedo. Esterilidad. Bata estéril, un gorrito, se me sale un poco la melena por ahí, mascarilla y guantes. Aprender a vestiros, que parece una bobada, pero yo salí de la universidad y no me había puesto una bata y unos guantes en mi vida. Aprovechar, funciona muy bien para imitar esto. Los guantes de lavar los platos, los gordos, les dais la vuelta y en casa os hacéis el apaño. Castración de esto es una rata, la rata macho de arriba. Hemos aprovechado para poneros el vídeo. Estas pinzas, bueno, en concreto esta pinza es un ligasure, ¿de acuerdo? A través de unos mecanismos de calentamiento de las proteínas y tecnicismos de los que no tengo demasiada idea, consigues sellar los vasos y luego tiene un gatillo que dispara si corta. Entonces, esta máquina
Yo creo que los 2 primeros meses que la usé, cada día le decía a mi jefe Antonio, le decía, Dios mío, no, o sea, ocurra lo que ocurra, no me la quites. Una vez que aprendís a operar con esto, es una maravilla. Conejos, cobayas, ratones, ratos. Cerrar anillo inguinal. Es quizá el único apunte que os voy a dar sobre este tipo de cirugía. Cerrar el anillo inguinal. Como no lo cerréis, el riesgo de hernia es altísimo. Si vais a hacer una castración de macho, que es quizá a nivel anestésico, a nivel quirúrgico lo más sencillo, no saltéis este paso, porque os va a venir el cliente y os va a decir, le salió otro testículo. Igual en ese testículo tenéis una vejiga, tenéis un intestino y tenéis un disgusto. ¿Vale? Esto sería cerrando el primer anillo inguinal. Luego ocurre lo mismo con el siguiente. Otra cosa que se me ha colado por detrás de la pantalla. Vuestro amigo el superglue. O sea, necesitáis un bote cianocrilato para los finos, superglue o no sé cómo lo llamáis aquí en Panamá, pegamento líquido instantáneo. Es una maravilla, de verdad. Las heridas en roedores, en conejos, una vez que hayáis dado el punto subcutáneo, dais uno intradérmico y ese hilito que os queda, esa puntita, una gota de pegamento y la cerráis y de verdad que os vais a ahorrar un montonazo de problemas. Urinarias, las más típicas, cistotomía, uretrostomía, ureterectomía. Hay otra que sería la nefrectomía, ¿de acuerdo? Pero cualquiera de estas cirugías se desarrolla exactamente igual en un perro que en un conejo que en un hurón. Cisto, abordamos línea media, intentar tener la vejiga sondada y vacía para que no se ensucie todo el campo quirúrgico. Incisión en dorsal, intentando evitar, por supuesto, la vascularización. Siempre puntos sueltos, podéis utilizar puntos continuos si os encontráis más cómodos. Siempre reinversión, atraumática, absorbible. Sutura, 3 o 4 ceros, la coma va para allá, evidentemente. 3 o 4 ceros de una traumática absorbible. En uretrostomía, tanto se me ha ido aquí también, 4 o 5 ceros absorbibles. Cuidado con las estenosis, igual que la ureterectomía. En las especies de las que estamos hablando, o tenéis un microscopio o unas gafas lupa, os olvidáis, porque es que no vais a poder palparlos, no vais a poder verlos. Otra de las opciones es intentar hacer un milking, es decir, intentar arrastrar el cálculo hacia la vejiga, y ya nivel quirúrgico un poco más pro es hacer un sondaje retrógrado del riñón, es decir, metiendo sería un catéter, como los mismos catéteres intravenosos que tenéis, os metéis por el polo caudal del riñón, os metéis por aquí en dirección a pelvis. Una vez que estáis aquí, al sacar el fiador y dejar el teflón, va a brotaros orina, porque esto va a estar obstruido. Os va a brotar orina. Una vez que os brote orina, cogéis y hacéis un flushing con una jeringa de 2-5 mililitros, dependiendo del tamaño del paciente, para intentar que ese urétero obstruido que tenéis migre el cálculo hasta la vejiga. Es prácticamente imposible en una cobaya, en un conejo, en un hurón, ser capaces de desobstruir un uréter, ¿de acuerdo? O sea, perdón, de operar un uréter si no tenéis unas gafas lupa o microscopio. O sea, la estenosis o la pérdida de dónde habéis hecho la incisión está casi asegurada. Cirugía digestiva, esto sí es el día a día. Conejos, lo habéis escuchado todos los compañeros. Hurones que se dedican a comerse todo lo que pillan, son como un mini gato. Entonces, cirugías gástricas, cirugías intestinales, os las vais a encontrar todas. Os voy a poner un vídeo y mientras os voy contando un poquito. En este caso, mira, monitorización va adelante. Trucos. Esto es un conejo que operamos de digestivo, intubado. Trucos importantes. El pulsioxímetro, ¿dónde se lo pondríais a un perro o un gato? En la lengua. Importante, fluidoterapia. Y esto que a mí me encanta, es un truquito que me contó una compañera. Esto es el cable del capnógrafo. En lugar de conectar el cable del capnógrafo al circuito anestésico, clavarle una aguja, esto es una aguja azul, clavarle una aguja y meterla por el tubo. Porque vais a conseguir que el CO2 no se os diluya con las entradas y salidas de aire. Si tú pones el capnógrafo aquí, además de tener otro hueco más de espacio muerto que va a dificultar mucho al paciente la capacidad de inhalar y exhalar, lo ponéis aquí y va a dar lecturas muchísimo más certeras de lo que es la cantidad de CO2 que está expulsando.
Electros, sonda de temperatura, lo podéis monitorizar todo. Pacientes más pequeños con un Doppler. En iguanas o en reptiles o ratoncillos, pacientes más pequeños que es que directamente no os cabe la monitorización, ese Doppler lo ponéis con un poco de gel de ecografía y lo apoyáis sobre el corazón. Entonces, por lo menos vais a tener siempre frecuencia cardíaca y respiratoria con este tipo de sistemas. Esto directamente lo ponéis sobre la nariz. O sea, hay un montonazo. Es lo que comentaba Beltrán, o sea, imaginaros, intentar buscar soluciones. Y si no, nos pegáis te iba a hacer un telefonazo, pero bueno, nos mandáis un email, un Instagram o lo que sea, con un vídeo o algo, intentamos ayudaros a buscar soluciones. Somos 110 personas en nuestro hospital pensando, entonces siempre hay alguno que tiene alguna idea genial. Gastrotomía de un conejete. En este caso, el conejo tenía una bola de pelo. Esta cirugía es ya habiendo quitado la bola de pelo. Pero bueno, siempre se explora todo el digestivo. No os dejéis un tramo de digestivo por explorar, porque quizá haya más de una obstrucción. Es cierto que enseguida que rehidratamos el bolo del estómago, volvió todo a moverse y fue bastante bien. Por curvatura mayor, iros a una zona con poca vascularización y aquí sí, al contrario que en vejiga solo coges la serosa de la vejiga. En el caso del digestivo tenéis que coger serosa y mucosa, las dos capas. Es un órgano, el estómago, que genera poca tensión, entonces podéis ir con una sutura continua y luego hacer una reinversión, no hace falta que vayáis con puntos sueltos. Mira cómo se mira. Me encanta esto. No hace falta que vayáis con puntos sueltos en estómago, ¿de acuerdo? Porque genera muy poca tensión. Otra cosa ya es aquí, intestino. Hurón que se comió un cachito de goma. Y aquí es haciendo la prueba de estanqueidad. Puntos sueltos en el borde antimesentérico, ¿de acuerdo? Alejaros lo más que podáis de la vascularización. Y esto es para comprobar estanqueidad, confirmar que los puntos que habéis puesto no están flojos. Y luego, por último, toda cirugía abdominal, si tenéis la oportunidad, poner un parche de aumento. Estoy haciendo un guiño a mi compañero Beltrán. El aumento es salud. El aumento os va a ayudar a que si vuestra cirugía fracasa, el aumento se va a quedar como un parche. Hemos tenido un montón de cirugías que tú dices, madre mía, esto no sale, tiene todo el meso, o sea, tiene todo el intestino necrotizado, no puedo quitarle más intestino. Y este meso genera un recubrimiento que, a pesar de que comience con fugas o que comience con problemas el intestino, no le permite abrirse del todo. Entonces son auténticos parches. O sea, no hagáis una cirugía digestiva sin poner un parche. Pero también hablamos de cirugías de hígado. Aprovecharos del aumento. Le va a ayudar a aportar nutrientes y sobre todo va a hacer esa función de protección que os comento. En cuanto a la cirugía oncológica, para mí, estos pacientes de metabolismo tan rápido tienen un montonazo de masas y un montonazo de tumores que les impiden hacer vida normal. Generalmente la cirugía oncológica es completamente paliativa, ¿de acuerdo? Pero les ayudamos a tener calidad de vida durante mucho tiempo. Este vídeo es utilizando un láser de CO2. El láser de CO2 o el resto de electrocirugía que tenemos, que estas son las pinzas de ligasure o el típico bipolar o el monopolar que usábamos antiguamente, nos ayuda a tener cirugías con prácticamente cero sangrado. Esto es un hurón que tenía una masa axilar enorme. La pérdida de 10-15 mililitros de sangre en un animal de 1 kilo es prácticamente condenarlo a muerte. Vale, entonces, si tenéis la oportunidad de poco a poco ir haciéndoos con este tipo de equipos, merece mucho la pena si vais a trabajar con animales de talla muy pequeña, ¿vale? Evidentemente nadie empieza teniéndolo todo, pero sí que lo que quiero insistir es que cuando hagáis oncología o cuando hagáis cavidades, estar muy pendientes de los sangrados, intentar sangrado cero, de verdad, buscar el sangrado cero. Hay un juguetito también que es una maravilla que se llama Liostip. Estos son unos parches de colágeno que los ha usado Beltrán antes en la tortuga, no sé si habéis visto que ponía como unas cositas blancas. Es colágeno de vaca, que lo que hace es que hace un coágulo. Vale, entonces, ante un sangrado que tú no puedes controlar o ante la previsión de un futuro sangrado dentro de 3-4 minutos que tú ya vas a estar cerrando, lo dejas pegado y se queda adherido. A mí me gusta un montón en cirugías de onco cuando es algo muy masivo, o por ejemplo cuando quitamos un lóbulo pulmonar, un lóbulo hepático que queda expuesto el parénquima, lo pones
y si es hígado pones por encima un parche de aumento, se queda todo como más recogidito, ¿no? Yo me quedo muchísimo más tranquila. Os he puesto un par de vídeos más sobre el tamaño de la masa de este uroncete. Es, por un lado, intentando, si podéis, de forma roma, con una gasa, si no tenéis material más invasivo, con una gasita vais de maravilla, con un mosquito también es lo ideal, siempre intentándolo hacer, siempre que disequéis un tumor, hacerlo romo, es decir, intentando cortar lo menos posible y mirar la diferencia de velocidad a la que avanzas y de sangrado si utilizas una pinza de ligasure. Estas contracciones que veis es porque esta masa estaba invadiendo todo el plexo, entonces estos movimientos son los músculos, ¿vale? Toda la zona infiltrada con lidocaína, este uroncete tenía una infiltración en plexo braquial antes de la cirugía y luego según íbamos abriendo íbamos infiltrando lidocaína. Entonces es que de verdad que estas pinzas son una auténtica maravilla. He querido un poco resumir en estos vídeos las cosas que más hacemos y las que creo que os puedan resultar más fáciles o más comunes de utilizar o de hacer en una clínica. Quizá esto para el día a día en una clínica pequeña sea un poco ciencia ficción, pero que sepáis que llegar aquí tampoco es de verdad tan complicado y que de verdad que animaros a seguir estudiando, a seguir mejorando y ayudaros de vuestros equipos y ayudaros de la gente que tiene ganas de ayudar. Esto es una foto de todo el equipo, una vez al año nos llevan de congreso juntos y nos hacen disfrazarnos. Entonces, boberías como trabajar en equipo salva más vidas que muchos ligasures. ¿De acuerdo? Apoyaros de la gente que tenéis alrededor o de gente como nosotros que está encantada de enseñaros y que nos enseñéis a nosotros. Si tenéis ganas de venir a vernos, si tenéis ganas de comentar algún caso clínico, este sería el mío y este es el del hospital, escribirnos a cualquiera de los dos. Tenemos gente de toda Latinoamérica haciendo prácticas con nosotros todos los años, así que seréis muy bienvenidos, igual que nos habéis hecho sentir a nosotros parte del equipo durante hoy y mañana. Y nada, deseando veros mañana en el taller práctico. Si tenéis alguna duda.